En 4 domingos más se llevará a cabo el plebiscito en Chile. Y tengo algunos consejos pastorales para los miembros de la iglesia, para los que declaran que soy pastor. Algunos de ustedes quizás no soy su pastor, están como de visita acá en nuestro culto, o quizás lo van a ver por YouTube, y les gusta la manera en que nosotros nos llevamos y predicamos, pero a lo mejor usted tiene otra autoridad espiritual. Háganle caso a su autoridad espiritual. Pero los miembros de la iglesia, si ustedes dicen que yo soy su pastor, pongan atención porque estos son consejos pastorales. Primero, la ley 20.568 regula la inscripción automática y el voto voluntario. Según las leyes vigentes en Chile, no es obligación que usted vote el 25 de octubre. Como cristiano, usted no debe sentirse obligado a votar o a no votar. Si no va a votar, hace bien, como dice Pablo, ¿no? Y si va a votar, también hace bien. Y a estas alturas, tanto usted como yo ya ha decidido si va a votar o no. Por favor, no acepte presiones para cambiar su decisión. No escuchen a los que les hacen sentir como cristianos mundanos si van a votar. Y tampoco escuche a aquellos que le dicen que usted es un ciudadano irresponsable si no va a votar. Yo ya tomé mi decisión y la tomé hace varios años. Y el que quiera conocer mi opinión, escríbame, pero es mi decisión y es mi opinión. Eso es lo primero. Lo segundo consejo. Si usted ya decidió que va a votar, a estas alturas usted ya sabe si votará apruebo o rechazo. A estas alturas usted ya sabe si va a votar por cuál tipo de convención va a votar. No, yo no creo que a un mes del plebiscito usted esté debatiendo en su mente por cuál opción va a votar. Lo tiene claro, si es que va a votar. Tercero, como usted ya decidió si votará o no, y como usted ya decidió si aprobará o rechazará, le pregunto, ¿qué más necesita saber? Le respondo, nada. Y le pido, como su pastor, que de aquí hasta el día del plebiscito, son 4 domingos, el día del plebiscito vamos a tener culto como todos los domingos. Le pido que de aquí hasta el día del plebiscito no ponga atención a la política. Y se lo digo por el bien de su alma. No vea propaganda política, no vea noticias políticas, no discuta, no lea nada político, se lo digo por el bien de su alma. No converse sobre el plebiscito, no se defienda, no trate de convencer a nadie, no argumente, no responda. Se lo digo por el bien de su alma. No toquen el tema en los grupos en casa, no pongan comentarios en su Facebook, no envíe opiniones ni videos por WhatsApp. Es mi consejo como pastor y se lo digo por el bien de su alma. Su prioridad como cristiano y como miembro de la Iglesia de Cristo Nueva Esperanza es el reino de Dios. Use la comunicación para exaltar a Jesucristo en su vida, no sus opciones personales políticas. Me sentiría muy triste que usted ofendiera a alguien en el fragor de la discusión del plebiscito. Y no quiero que nadie que pertenezca a nuestra iglesia caiga en eso. Por el bien de su alma se lo digo y por el bien del testimonio de nuestra iglesia. Ese es mi consejo y el pueblo de Dios dice, amén. También creo en la libertad. Hay algunos que dirán, gracias Fernando por tu consejo, pero no me pareció bien. Ok, yo como pastor espero que usted me haga caso. Pero si no, usted es libre delante del Señor. Y como dice el apóstol Pablo, yo creo tener en este consejo la dirección y el espíritu
del Señor para nuestra querida iglesia. Amén. Ahora vamos a entrar al evangelio de esta semana. Mateo 21, busque su Biblia por allí. 21, versículos 23 al 32. El evangelio de esta semana comienza con el cuestionamiento que se le hace a Jesús de parte de los religiosos, o sea, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Le hacen un cuestionamiento a Jesús en cuanto a su autoridad. Y después de esa conversación, Jesús relata la parábola del padre de la viña, que le pide a sus dos hijos que vayan a trabajar a la viña. Un hijo le dice, sí papá, iré, y no fue. Y el otro le dice, no voy a ir, sin embargo fue. Así que comencemos con la primera parte del evangelio, que dice así en la versión Reina Valera contemporánea. Cuando Jesús llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esta autoridad? Jesús le respondió, yo también les haré una pregunta. Si me la contestan, también yo les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discutían entre sí y decían, si decimos que era del cielo, él nos dirá entonces por qué no le creyeron. Y si decimos que era de los hombres, tenemos miedo de la gente, porque todos consideran que Juan era un profeta. Por lo tanto, respondieron a Jesús, no lo sabemos. Y él también les dijo, pues yo tampoco voy a decirles con qué autoridad hago todo esto. En buen chileno, los dejó con cuello. Así los dejó. No les respondió. El tema, esta primera parte del evangelio de esta semana, tiene que ver con la autoridad. La autoridad. ¿Qué es lo que es la autoridad? Nosotros conocemos en nuestra cultura lo que es la autoridad. Entendemos que es algo que se nos confiere. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Aquí estamos en Eagle Pass, Texas, en el colegio bíblico. Este es un departamento de los estudiantes casados, ¿no? Y aquí a una cuadra pasa la carretera 57. La carretera 57 es la que viene de una carretera principal, es una bifurcación, y a unas, ¿qué serán? Unos 3 kilómetros de aquí o menos, está el río Grande y ahí está el puente que cruza hacia México, así que estamos cerquita. Por esta carretera pasan los vehículos que van hacia México y pasan unos camiones grandotes. Imagínense que yo en este momento salgo y me paro en el medio de la carretera, así como estoy, mire, con esta tenida, me paro allí y viene un camión de esos que tienen 18 ruedas y le digo, alto, pare. Quizás le hago con esta otra mano porque esta otra mano tiene el anillo de oro. A lo mejor ahí hay autoridad, este otro es de madera, ¿no? Bueno, mejor le hago... Ya cuando lo veo que no quiere parar, mejor le pongo las dos manos. ¿Parará o no parará el camión? Quizás disminuirá la velocidad, quizás cuando llegue cerca de mí, va a decir, ¿qué le pasa a este? Está loco, va a agarrar el teléfono, va a llamar al 911 y decir, oye, hay un loco aquí en el medio de la carretera que está haciendo parar los camiones. Y no me va a hacer caso, va a seguir derecho. Pero ¿qué tal si yo me paro allí con un uniforme y una gorra de policía, con una insignia aquí, el sherife que le llaman, me paro allí, y aunque yo mida 1,5 metros y sea súper chico y flaco y feo y lo que sea, pues yo me paro allí, en el medio de esa carretera, con ese uniforme, y hago así, usted va a ver cómo todos los camiones, por muy grandes que sean, y mucha tonelaje que tengan, y que podrían hacerme papilla allí, como un sapo pisado en el camino, todos van a parar, porque van a ver que tengo autoridad. Pero es una autoridad conferida. Nosotros los cristianos, tenemos poder. Nosotros tenemos autoridad, pero no es una autoridad que por gracia el Señor nos ha conferido. El Señor Jesucristo dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo tengo el poder, tengo la autoridad. Por lo tanto, vayan ustedes
Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, ¿no? Hagan señales, prodigios. Y al final el Señor dice, yo estoy con ustedes, mi autoridad conferida, mi presencia, yo iré contigo, donde quiera que tú vayas. Esa es la autoridad que Él nos pone, porque nosotros no la merecemos. Con motivo de cuestionar a Jesús, de sacarlo del camino, de eliminarlo. Acuérdense que en este pasaje, lo que hemos estado siguiendo el Evangelio, hace un par de semanas comenzamos allá arriba en Cesarea de Filipo, comenzamos en la declaración que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús dijo, bienaventurado eres tú, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y desde allí Él empieza a decirles que era necesario ir a Jerusalén y morir en manos de los judíos y resucitar al tercer día. Empieza el viaje desde el norte, baja al mar de Galilea, viene por el Jordán. Mateo y Marcos dicen que cruza al otro lado del Jordán y va predicando, y por último cruza otra vez a este lado del Jordán y empieza a subir hacia Jerusalén, su destino final. En el camino va conversando, va predicando, va sanando enfermos, va diciendo parábolas. Pero ahora lo encontramos al Señor, y según la cronología de Marcos, es día martes, el domingo subió a Jerusalén, entró triunfalmente y echó a los mercaderes del templo. El día lunes maldice la higuera, y el día martes, según la cronología de Marcos, estamos en este pasaje cuando Jesús está en el templo, está en la boca del lobo, dicen algunos, está entre las patas de los caballos, está allí hablando y enseñando. Y dicen los ancianos, nuestros ancianos son buenos en la iglesia, estos eran malos. Los principales sacerdotes y los ancianos se acercan y le preguntan con qué autoridad, porque si ellos logran cuestionar la autoridad de Jesús, quitarle toda autoridad que Él dice tener, entonces se soluciona el problema de este que anda revolviéndola. ¿Qué significa entonces que Jesús tenía autoridad? Marcos dice al principio de su evangelio que Él hablaba con autoridad, y no como los fariseos, como los escribas, sino con autoridad. Y a veces hemos mal entendido en nuestra cultura que tener autoridad es gritar, tener una voz autoritaria, que tener autoridad es tener uniforme, que es vestirse de verde y andar con una luma, con un palo, o con bombas lacrimógenas en la calle. Ahí está la autoridad. O la autoridad de los padres con la cuchara de palo, o tener una presencia autoritaria, ser una persona alta, fornida, orgullosa, que realmente intimide. ¿Qué significa entonces que Jesús hablaba con autoridad? Gritaba, era mal encarado, imponía su presencia escénica. Yo creo que no. Yo creo que la autoridad de Jesús y la autoridad hoy en día se basa en que uno dice algo, uno enseña algo, uno demanda algo y ni siquiera gritando, y ese algo que uno enseña o demanda o sugiere, la gente lo realiza. Y punto. Autoridad es hacer que la gente haga lo que tú dices. Si ustedes me hacen caso en relación al asunto del plebiscito y de la política, ustedes van a respetar mi autoridad espiritual sobre sus vidas. Y la otra opción es que ustedes no respeten lo que el pastor dijo, y entonces se ponen a discutir y a pelear y a argumentar y a enojarse y a subir videos y etcétera. Es su opinión, y ahí se va a dar uno cuenta si respetan o no la autoridad del liderazgo de la iglesia, en este caso mía. Jesús va caminando y le dice a un cobrador de impuestos que está en la mesa de los impuestos, le dice, sígueme tú. Jesús se dio vuelta y siguió caminando. Mateo, ¿qué es lo que hace? Tomó el libro de cuentas, tomó ahí la cajita donde tenía el dinero, se la pasa a su secretario y dice, oye, me voy. ¿Y por qué te vas? Es que él me dijo que lo siguiera. La autoridad, el magnetismo, el poder de la presencia de Dios hace seguir a Jesús. Jesús no le argumentó, no le dio razones, Jesús no le explicó nada, Jesús no le gritó, Jesús no lo hipnotizó, Jesús no lo amenazó. Jesús le dijo, sígueme tú. Y Mateo lo siguió. Los pescadores a la orilla del mar
síganme, Juan y los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, síganme y los haré pescadores de hombres. Mire, yo creo que Juan y Santiago no tenían ni idea qué significaba ser pescadores de hombres, como que si pasara Jesús y dijera, sígueme y te haré zapatero de almas. ¿Qué significa eso? Bueno, pero le siguieron porque Jesús, su presencia es la autoridad. Hay algo en él, el Hijo de Dios, que nos atrae, nos hace a él obedecerlo. Y lo otro de este pasaje es que cuando le preguntan a Jesús, bueno, dinos con qué autoridad. Yo les voy a responder, pero primero respóndanme esto. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿De dónde era? Y ellos se confundieron porque pensaron, si respondemos A y la respuesta es B, nos vamos a meter en un problema. Pero si respondemos B y la respuesta es A, nos vamos a meter en otro problema. Así que dejan las alternativas allí abiertas. Miren, me acordé que venía escuchando un libro en el camino de California acá, donde hablaba de la cultura, y ya que estamos aquí en el colegio bíblico, aquí Gerardo, que está sentado a mi izquierda en esta vez, me va a entender. Hay una prueba, hay un examen, hay una pregunta. Digamos que él es un fariseo o que es un principal sacerdote, un anciano del pueblo, y ahí está el Señor tomándole el examen. El bautismo de Juan, ¿de quién era? A, de Dios, B, del diablo. Y él dice, bueno, aquí tengo una opción 50 y 50, ¿no? Entonces en Indonesia había un instituto bíblico y el profesor se dio cuenta que los alumnos indonesios, muchos de ellos no contestaban las preguntas de, selección múltiple, las dejaban sin responder. Entonces llamó a un alumno y le dije, oye, pero mira, ¿por qué no respondiste la número 3? Y dice, es que no sé la respuesta, dice el alumno. Y el profe, que era gringo, le dice, pero no pierdes nada con ponerle A o B, porque si en una de esas le achuntas, le atinas. Y el alumno abrió los ojos y le dice, pero ¿cómo me pides hacer eso si yo no sé la respuesta? Y le dice él, pero es que si no la sabes y le atinas, te ganas el puntaje. Y le dice, pero profe, eso es mentir. Eso no es cristianamente ético. Usted me está pidiendo a mí que yo engañe. Por eso que yo no respondí, porque yo no sé la respuesta. Se fija lo cultural, lo diferente que somos en este aspecto. En otra ocasión, ¿se acuerdan cuando Jesús está en una casa y hacen un hoyo está enseñando en una casa, hacen un hoyo en la azotea y bajan un paralítico? Y están allí los fariseos, los que lo criticaban. Y Jesús mira a este hombre y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y los demás empiezan a cuchichear y a murmurar, es posible, solamente Dios puede perdonar pecados. Y Jesús les pregunta, ¿qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate, toma tu lecho y vete a tu casa? ¿Qué es más fácil? Opción A, opción B. Y el honesto indonesio diría, no sé, no voy a responder. No, pero búscate una de las dos, tiene que ser más fácil. ¿Cuál es más fácil? Bueno, yo sé la respuesta, yo creo que usted también. Es más fácil decir, tus pecados te son perdonados. Es súper fácil. Nomás lo dices, ¿y qué pasa? No pasa nada. Usted ve pecados perdonados, usted ve que al paralítico se le disuelven los pecados. No, es fácil decirlo, porque es algo que no se ve. En cambio, dice Jesús, decir, levántate, toma tu leche y vete a tu casa, eso es difícil, porque si no resulta, Jesús queda de mentiroso. Y ahí los deja todos rascándose la cabeza, y Jesús dice, ya, los voy a dejar tranquilos, para que vean quién soy, para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Qué linda la manera de Jesús, ¿no? De hacernos entender su autoridad. Pero a Jesús no le gusta responder preguntas. ¿Con qué autoridad? Dinos con qué autoridad. Jesús no le respondió.
Los hijos de Zebedeo una vez dicen, Señor, te pedimos. En inglés dice ask. Ask en inglés es tanto preguntar como pedir. Y me imagino que en el griego también te pedimos o te hacemos una pregunta, Señor. Cuando vengas en tu reino, que yo esté a tu derecha y mi hermano esté a tu izquierda, que seamos los meros, que seamos los que están allí. Jesús no le responde, Jesús le dice, mira, eso no está en mí. Les hace el quite y no le responde, sino que les lleva por otro lugar. A Pilato no le dijo nada, lo interrogaba y Jesús no le decía nada y finalmente Pilato se enoja. Este representante del Imperio Romano le dice, ¿acaso tú no sabes que yo tengo autoridad? Y ahí Jesús le respondió, tú no tendrías ninguna autoridad si no se te hubiera dado de arriba. Herodes, Pilato lo mandó a Herodes estaba súper contento, por fin veo a este hacedor de milagros, a este profeta, y empieza a interrogarlo y le preguntaba, y a Jesús ni el moño se le meneaba. No le respondió nada. Cuando estaba a punto de ascender a los cielos, le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús dijo, no les toca a ustedes saber acerca de eso. Lo que estoy diciéndoles, hermano, es que nosotros estamos en una cultura, y también en una cultura cristiana, en que queremos respuestas para todo. Y nos desesperamos. Aquí en el colegio bíblico yo estudié 2 materias dos semestres que están orientados a eso. Uno, evidencias cristianas. Tenemos evidencia del cristianismo y hay que estudiarla porque tenemos que presentarla. La otra, apologética, que es la ciencia de la defensa de la fe. Y salimos del colegio bíblico con un arsenal de armas cognitivas, racionales, y vamos a conquistar el mundo. Así está Gerardo. Gerardo está que corta las winchas por graduar el próximo año porque él va a convertir al mundo y los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. No tanto, ¿verdad? Eso lo hace el Espíritu Santo. Bueno, pero tenemos esa maña, digamos, los cristianos, de que yo tengo la verdad y yo tengo la evidencia cristiana. Y si yo lo llevo racionalmente a la persona a entender el cristianismo, vamos a convertirlos. Y creo yo que debíamos ser un poquito más humildes en decir, no me las sé todas. Yo creo que más personas se convertirán. Yo creo que más personas nos seguirán. Yo creo que más personas se acercarán a la iglesia. Yo creo que más personas van a ir a tu casa a tomar once. Yo creo que más personas accederán a ir a un grupo en casa cuando se den cuenta que no tenemos ni pretendemos tener todas las respuestas, que incluso nosotros mismos tenemos dudas. Porque la fe rectilínea, la fe que es rígida, la fe que no tambalea, es una fe que se quiebra. En cambio, nuestra fe, y yo creo identificarme con ustedes, mis queridos hermanos, es una fe que es como la fe del hijo, del padre del niño paralítico, cuando el Señor le dice, todo es posible para el que cree. Si crees, te sano a tu hijo. Y él le dice, sí, Señor, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. En nosotros hay una mezcla. ¿Por qué existe esa mezcla? Por la naturaleza de Jesús. Jesús se presenta delante de nosotros como Dios encarnado. Jesús no presenta un libro, Jesús no presenta leyes, Jesús no presenta ideas, Jesús no presenta dogmas. Jesús se presenta a sí mismo. Aquí estoy. Y su presencia es la que nos quebra, es su presencia la que nos llega. No la sabemos explicar, pero su autoridad, su presencia, el Hijo de Dios, Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros, el Logos de Dios, lo que Dios le tiene que decir a la humanidad se presenta. Y ante eso no nos queda más que responder en fe y en arrepentimiento. No en raciocinio, no en inteligencia, no en debate, no en argumentos. Y les he dicho este testimonio que a mí me impacta mucho, de una científica del norte de Europa, amiga de un profesor que tuve en Fuller, y él nos contaba que estaba en una conferencia y le pregunta a ella, porque era una científica cristiana, le dice, ¿cómo fue que tú te hiciste cristiana? Porque era una atea, era agnóstica, atea, no
consideraba nada, absolutamente nada de lo espiritual. ¿Cómo es que tú llegas a la fe? Y esta mujer le dijo, es que una noche estaba acostada en la cama, estaba mi esposo, y despierto, y cuando despierto, porque sentí una presencia muy amorosa, no sé cómo explicarla dentro del cuarto, y cuando abro los ojos, a los pies de la cama está parado Jesús. Y ella se sorprendió tanto, teniendo una mente tan racional y científica, se sorprende tanto, y mira a su esposo, y el esposo roncando. ¿Cómo es posible que Jesús esté aquí y mi esposo esté roncando? Y fue tal el impacto de la presencia de Jesús, la aparición de Jesús, que ella se levantó al otro día buscando una iglesia y se hizo cristiana y se bautizó. ¿Cómo explicar eso? Bueno, mire, Dios es Dios. Dios no está supeditado a un libro, a un dogma, a una lista, a un método. Dios es Dios. Y Dios puede presentarse y puede convertirnos de la manera que Él quiera. Generalmente lo hace por la predicación del Evangelio. Y gloria a Dios por la predicación del Evangelio. Es que Cristo tiene autoridad. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. En Él habita toda la plenitud de la deidad. En Él y a través de Él fueron hechas todas las cosas. Así que cuando Jesús se presenta en la carne y camina por Galilea y por Judea y anda ahí en Jerusalén en el templo, es Dios que anda allí, es Dios. Y no queda más que rendirse en fe, en arrepentimiento y creer en Él. Por eso que a Jesús no le interesa tanto que andemos respondiendo preguntas. Y hay gente que le gusta preguntar mucho. Qué bueno, son intelectuales. Lo que usted pueda responder, respóndalo. Pero lo que no pueda responder, no invente. Diga, y no le diga, por favor, llama a Fernando, porque Fernando te va a responder. Diga, no sé. Pero yo soy feliz con Jesús. Jesús es mi Señor. Algún día voy a saber, o cuando me muera va a llegar lo perfecto y ahí voy a conocer a Jesús y vamos a saber todas las respuestas. Por el momento, yo me rindo ante su amor, ante su presencia. Yo doblo mi cabeza, me arrodillo delante de Él y le digo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Respeto y recibo la autoridad tuya sobre mi vida. La parábola del hijo que dijo, sí, padre, iré a la viña y no fue. Y el otro hijo que dijo, no pienso ir. Pero después recapacitó y fue. Termina allí la parábola hablando de que las rameras, los publicanos, van adelante en el reino de Dios. Y ahí está difícil otra vez. ¿De qué está hablando Jesús? Está hablando de gente que no es sofisticada, no es encartonada, gente que sencillamente muchas veces dice las cosas incorrectas. Gente como los que veo yo aquí en la pantalla, a ustedes que de repente les salen garabatos. Gente imperfecta, como todos nosotros. Que a veces decimos la palabra incorrecta. A veces le decimos no al Señor. Pero lo lindo es que cuando nos arrepentimos y reconocemos la autoridad del Señor, vamos a la viña. En cambio hay otros que tenemos la doctrina correcta, el dogma correcto, que le decimos sí a Dios, y tenemos una gran biblioteca y tenemos mucha información y cuestionamos a los que no creen como nosotros. Y también cuestionamos a los que Dios hace igual a nosotros, ¿se acuerdan la parábola anterior? Pero el problema está que aunque digamos sí y tengamos la palabra perfecta, ¿cómo era esa canción de Silvio Rodríguez? La sonrisa perfecta. Estamos pero súper bien. Desgraciadamente nuestra actitud es la incorrecta y no vamos a orar, a trabajar, a laborar en la viña del Señor. Y le pido al Señor que esta semana en la meditación de los 5 minutos, la semilla de su palabra se deposite en cada corazón. Y así como el Señor nos perturbó a los religiosos, a los ancianos del judaísmo, a los principales sacerdotes, a la élite religiosa en aquel tiempo, es Él, es Jesús, que también nos perturbe el día de hoy. Señor, yo te pido que no seamos cómodos. Yo te pido, Señor, que pongas una santa incomodidad en nosotros, que nos postremos ante tu autoridad y junto con recibir ese amor y compasión, esa gracia inmerecedora, que así, Señor, nosotros también
lo que de gracia recibimos, lo demos de gracia. Y que podamos abrirnos a otros y bendecir a otros. Que podamos ir no con respuestas, sino que podamos ir con Jesús, que es el camino, que es la verdad y que es la vida. Y ante la autoridad de Jesús, ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así terminamos, Señor, esta meditación, arrodillado delante de tu autoridad. Y queremos ser hijos obedientes en tu viña. Que la bendición del Señor sea sobre nosotros, hermanos.